Venga, pues empezamos. Chicos, antes que nada les iba a comentar que esta semana voy a dar yo las dos clases, ¿vale? Porque esto es una formación y entonces para no perder la clase del miércoles. Chicas, ¿se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Sí, perfecto. Y chillo un poco, pero ustedes avísenme, ¿vale? Córtenme, para cualquier cosita me cortan, ¿vale? Vale, sí, gracias. Eh, que eso, que las doy yo el miércoles, hoy y el miércoles también. Y el miércoles lo que vamos a hacer es, si hoy termino de dar el tema 3 porque hoy intentaré dar el 2 y el 3 porque la corona es súper rara, terminamos lo que nos quede del 3 el miércoles, pero el miércoles vamos a hacer una clase de introducción a supuesto práctico, ¿vale? ¿Por qué? El miércoles de la siguiente semana, que es el 15 ya le va con un supuesto, y para no tener que empezar el supuesto así un poco en blanco, si alguien no sabe cómo se hace, lo que vamos a hacer el miércoles es que yo les voy a dar un esquema de los nuevos procedimientos, que ahora mismo se ha reformado toda la parte de la ley de enjuiciamiento criminal, del artículo 14, que era de las competencias, la competencia objetiva, los nuevos juzgados, las secciones y tal. Les voy a comentar un poco con un esquema que es muy fácil. Eh, Evidentemente ese esquema habrá que irlo ampliando y demás, pero en principio la nueva reforma, y para el miércoles lo que se necesita es que traigan el Código Penal y la ley. Si no se la han comprado, no las tienes, yo les recomiendo que la hagan así directamente, en plan que esa explicada. Mira, este es el esquema, ¿vale? Este se lo voy a ir el próximo día porque ya lo estuve viendo con esto, para ver si estaba bien. Así, chiquillos, nada más. Así. Así vale, porque así es como lo vamos a tener que llevar al examen. Entonces, yo lo que les recomiendo es que lo hagan, lo imprimen y lo encuadren. Si ya lo tienen, el código o la alegría la tienen el código, pueden traerlo, porque de aquí a que se saben su punto va a quedar un montón de tiempo, pero lo ideal sería que empezáramos a trabajar ya así. Incluso sin anotar nada, esto fue porque el tribunal a última hora nos dejó tener los marcadores. Sí, que arriba, que nos dejó tener los marcadores y nos dejó subrayar y todo, ¿vale? Pero hasta que no salga los 2 o 3 días antes la nota informativa de que nos van a dejar subrayar, yo estaría todo el año con esto en blanco, ¿vale? Así. Y si aprendemos a trabajar ya con el alecrín o el código así, es la goma, porque tiene mucha diferencia con los códigos normales, ¿eh? Sí, alecrín y código penal. Yo lo tengo así también, que después te lo doy, que es tú. Yo lo tengo así también, tengo los dos. Entonces, esto está súper bien porque es el código comentado y la letra comentada también, pero no te la dejan llevar al examen, te la quitan. Literal que te la quitan. Y te ves en el examen sin, pues nada, te ves en el examen sin nada. Entonces, ¿eh? Hoy me estoy hablando que le falta mandar la ubicación. No sé si Perdona. la... Hola. A ver si me oyes. ¿Me oyes? Sí, María. Sí, que en lo que estabas diciendo que solamente te dejan llevar la norma impresa, no el libro en sí. El libro en sí solo te lo dejan llevar si no está comentado, ¿vale? Vale. Porque las normas, estas normas suelen estar comentadas. Sí, En plan, tienen siempre abajo unas anotaciones. eso Mm, es. Entonces tú, para poder para quitarte de evitar. problemas y no verte el día del examen sin leer, Vale. bueno, todo el mundo las imprime y las Ok. encuaderna. Yo estoy Del más BOE acostumbrada directamente. también a verla en el BOE ¿A qué? directamente. No, no, Ah, en el vale, BOE. en el Ya me BOE, genial. acostumbré, sí. Es que aunque no lo parezca, la diferencia es grande porque esto es súper chiquitito y en el BOE es grande. Y cuando tú estás Sí, acostumbrado a mirarlo aquí, cuando vas al BOE, te cuesta un poco al principio. Entonces lo ideal, vale, gracias. lo ideal es hacerlo desde ya. Vale, gracias. Pues eso, chicos, también. Si no, compañeros, que el miembro de la clase la doy yo también.
porque suelta una formación que para el miércoles, pues, para traer la alegría y el código penal, lo pueden traer así, que para mí lo ideal es que así lo vamos a tener en el SAT, o lo pueden traer así. Bueno, lo que ustedes quieran. Lo mejor es empezar a trabajar con esto. Yo el miércoles no veo ningún supuesto. Solamente les voy a decir qué es lo que se pide en un supuesto y vamos a estudiar un poquito lo que... Pues, gracias, Vicky. Me da más vuelta. Eso, que vamos a estudiar un poquito lo que son los procedimientos nuevos y lo que se pide en un supuesto práctico. Para que después, cuando venga el miércoles esto y les haga un supuesto práctico, que además sé que ya les estuvo preguntando mini supuestos en clase, ustedes tengan pues herramientas para poder responderlo y quedar súper bien delante de ellos. Los días pues nada, trajeron el tema uno. Después otra cosa que les quería decir era que todas las veces vamos a empezar repasando el tema anterior, ¿vale? Porque para mí eso es súper fundamental. Yo le voy a ir preguntando uno por uno cosas. El que la sepa la responde, no, no pasa nada. Y si no la sabe, les apunta. ¿Por qué? Porque ahora que vamos para el tema 2 y 3 el tema uno lo vimos el otro día, pero cuando vayamos por el tema 10 y empecemos a repasar tema uno 2 3 verán lo guay que es, sobre todo para la gente que no tiene tanto tiempo para estudiar, como a lo mejor llega a casa y no tiene por qué repasarse el tema uno porque hemos visto lo más importante 10 minutos antes de empezar. Y puede ponerse con otro tema nuevo, ¿vale? ¿Les parece bien? Ah, no. Si no saben nada, no pasa nada. Aquí estamos para... Esto yo creo que sobre todo como si estuviésemos todos juntos en la biblioteca. Ya está. No pasa nada. Venga. Miri. Venga, pues, ¿cuántos artículos tiene la Constitución Española? Somos 69. ¿Y cuántos títulos tiene, vale? ¿Cuántos títulos tiene? Un nombre preliminar y 10 títulos y se cuenta de forma anual. Vale. Vicky, ¿cómo se divide? Tiene dos partes, ¿verdad? ¿Cómo son? Parte orgánica y parte doctrinal. El título preliminar año, ¿de qué título a qué título va? Inténtalo. ¿De qué título? Perdón, ¿de qué artículo va? El título preliminar, la parte dogmática. ¿Tú te lo sabes? Del 1 al 9, apúntalo. Sandra. ¿Qué día las Cortes Generales Vale. aprobaron el texto de la Constitución? El 31. Algo de 1938. Gemma, esta pregunta fue de examen de este año. Pero bueno, inténtalo. Pues te voy a dar un truco. Referéndum del pueblo español es el puente de la Constitución. El puente de la Constitución que la tenemos ahora en diciembre es por eso. ¿Qué día es? Te voy a decir del 5 al 8 de un día. El 6. Acuérdense de eso, tenemos un puente, que es un puentazo además, el 6 y el 8 pues el 6 fue porque nosotros dijimos que ok a la Constitución y por eso tenemos un festivo súper largo, menos para los que trabajan en hostelería, que los jóvenes trabajan así. ¿Y qué día se publica la Constitución? No, el 6 es el referéndum del pueblo. Hay 2 días, que nos faltan 2 días, creo que me dejan que se publica, y son muy seguiditos. Algunos lo saben, 7. 29. Se publica el 29, el 27 se promulga, ¿vale? ¿En qué título, y lo voy a señalar y que no te funcione de lado, en qué título están los derechos fundamentales? ¿Y capítulo? ¿Y la sección? 121. Eso no se nos puede olvidar. Y si les pregunto de qué va cada artículo, menos sabrían decir, del 15 al 29, pues lo vamos a repasar igualmente. No, si yo te digo artículo 15, derecho a la vida. Vale. Derecho a la vida y integridad física. El 16, ideología. El 17, detención preventiva. El derecho a la libertad y a la seguridad es súper importante nuestro, ¿vale?
Ahora lo vamos a repasar porque voy a repasar un poquito la suspensión, que se quedó el otro día un poco en el aire, y me preguntaron, 17, 18, derecho al honor, a la inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones. 19, residencia. El 20, no, no, el 20, exacto, muy bien, libertad de expresión. El 21, ¿cuánta gente se puede hacer, con cuánta gente se puede hacer una reunión? Con 21. Ay, está estudiando, ¿eh? Que tengo que traer este año, ustedes el año que viene. El 22, ¿sí? El 23. ¿No? 23. Elecciones generales, ¿vale? 24, tutela judicial efectiva. 25, principio de legalidad. 26, los tribunales de honor. Y 27, ¿sí? 28, bueno, y sindicación. 27, 28, 1 y 28, 2 en la huelga, ¿vale? Y 29, petición. Lo voy a preguntar todos los días, ¿vale? Todos los días, porque esto es lo más importante prácticamente de la corona. Siempre entra algo de esto. Entonces, lo vamos a preguntar todos los días hasta que salga solo, así. Vale, porque es súper importante. El título 1 es lo más importante de la Constitución y probablemente lo más importante de toda la Constitución en sí. Vamos al artículo 55, que el otro día quedaron un par de dudas y simplemente rápido y pasamos ya a la corona. Vale, yo lo que hice fue en mis apuntes puse los derechos, los acabamos de decir, pero igualmente los voy a repetir para que ustedes en el artículo 55 al lado de cada artículo pongan el derecho que es. ¿Vale? Aunque lo vean así estropeado. En el artículo 55, yo lo que hice anoche fue poner los artículos, poner lo que significaba cada artículo al lado, ¿vale? Para que cuando se lean este artículo sepan directamente cuáles son los derechos que se suspenden, porque si no sabemos que el 17 es la detención preventiva, que el 28 es la huelga, estamos leyendo 17, 28, 21, 20, pero no sabemos exactamente qué derechos se están suspendiendo. Vale. Dice, los derechos reconocidos en el artículo 17. El artículo 17 es el derecho a la seguridad, a la libertad y a la seguridad. Y lo ponemos ahí, libertad y seguridad. El 18, que es la inviolabilidad del domicilio. Bueno, el secreto ponemos derecho al honor y la intimidad. Y te pone apartado 2 y 3. O te pone apartado 2 y 3, no sabemos si nos está diciendo en el artículo 17 o en el artículo 18. Pues está poniendo 17 y 18, apartado 2 y 3. Entonces, ponemos los dos apartados de los dos artículos. Bueno, el apartado 2 del 17 es la detención preventiva. Ponemos 17.2 detención preventiva y 17.3 derecho del detenido, derecho a ser informado de su detención. Pueden ponerlo entero, pueden poner DP, ya ustedes van a estudiar, saben que DP es detención preventiva. Y luego el 18.2 y el 18.3, 18.2 inviolabilidad del domicilio, nadie puede entrar en tu casa sin tu permiso. Y 18.3 el secreto de las comunicaciones. Todo esto quiere decir que estos derechos se podrán suspender. Secreto de las comunicaciones. Puedes poner SS como ponerlo entero, secreto de las comunicaciones. Como tú quieras, como les cuadre. Yo, esto se me quedó un poco pegado porque no hay mucho hueco, pero yo lo voy poniendo así. Vale, el 19 lo acabamos de decir, lo dijo de libertad de circulación.
Y luego dice, el 20, el punto 1 A y D son los únicos que se pueden suspender. Y el 5. El punto 1A es libertad de expresión. Y el 1D es secreto profesional. Y el punto 5, 20.5 es el secuestro de las publicaciones. Aquí, como estamos ante la libertad de expresión, no es de la comunicación, sino de las publicaciones. ¿Vale? Artículo 21, ponemos reunión. El 28.2 ponemos web. Y el 37.2 ponemos conflicto colectivo. Con eso más o menos ya sabemos dónde está. Entonces se dice que todos estos derechos, que los que acabamos de hablar, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración de estado de excepción o de sitio. ¿Vale? En el estado de alarma no se suspende nada. Por mucho que cuando nosotros estuvimos en un estado de alarma se nos suspenden un montón de derechos. Pero la realidad es que en un estado de alarma no se puede. Solamente en el de excepción o de sitio. Y dice los términos previstos en la Constitución. Y aquí para mí es lo más importante, que es lo que yo subrayaría. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción. Lo que quiere decir que el 17.3 solo se puede suspender, es decir, que tú solo puedes no decirle al detenido por los hechos que está detenido, cuando es el estado de sitio, cuando estamos en la guerra, en el estado de excepción, el 17.3 no se puede suspender. Es decir, se puede suspender todo menos el 17.3. ¿Vale? Y en el estado de sitio se puede suspender todo. Todo, incluido el 17.3. Eso también es pregunta. Porque te lo pone al revés. O sea, a la inversa te pone, se exceptúa de lo establecido anteriormente para el supuesto de declaración de estado de excepción. Te lo dice al revés para que tú entiendas que solo se puede en el estado de sitio. Porque en la alarma no se suspende nada. ¿Vale? Es eso nada más. Solo ese, no, no. Solo ese, 17.3, lo que quiere decir es que solo. En el de excepción no lo puede suspender. Cuando tú detienes a una persona por un estado de excepción, bueno, estamos en estado de excepción y detenemos a alguien, hay que informarle de sus derechos y hay que informarle los motivos de su detención. Ahora, si estamos en la guerra y detenemos a alguien, no tenemos por qué informarle de los motivos de su detención, ¿vale? Es decir, todo se suspende en el estado de sitio, todo se suspende en el estado de excepción, excepto el 17.3. En el estado de alarma no se suspende nada. Y luego le dice, una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual, persona por persona, y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en el artículo 17.2, detención preventiva, 18.2 y 3, es decir, inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones, pueden ser suspendidos para determinadas personas. Pero esto es cuando estamos ante bandas organizadas y terrorismo, ¿no? O terrorismo. Es decir, que este apartado no tiene nada que ver con lo anterior, no estamos hablando de los estados de excepción, no, sino que cuando estamos ante bandas organizadas o bandas terroristas o personas terroristas, se les puede suspender algunos derechos, evidentemente. ¿Vale? Son estos nada más. Y ya está. Esto es lo que quería aclarar nada más del tema. Que a lo mejor el otro día fue muy rápido, porque al final me gustaría quitar unos temas por día para que sea más rápido, sobre todo la Constitución, y algunas cosas se quedaron en duda. Dime. Yo en el 17.3 también se coche de detención preventiva, ¿no? ¿Verdad? Y yo, es el dos. Ay, ¿por qué cosas? A ver, realmente te habla de todo, lo que pasa que por punto yo pongo palabras que sean para mí identificativas de dónde estamos. La parte del el 17.3 habla de los derechos del detenido, pero como todos los detenidos tienen derechos,
hay que ser más específicos y exactamente el decirle los motivos de su detención. Cuando tú detienes a alguien y no le dices los motivos de su detención, es una detención ilegal en cualquier parte. Si tú detienes a alguien mañana, a esa persona hay que decir los motivos por los cuales está detenida. Si no es una detención ilegal, de manual. Pero en estos casos no hace falta, porque a lo mejor si estamos en la guerra o estamos ante una persona que es terrorista, si esa persona tiene su propio abogado y ya tú le dices cuáles son los motivos de su detención y tiene su propio abogado, pueden empezar una práctica o una estrategia procesal que luego, en juicio, entonces lo que se evita es eso, incluso que se pueda elegir su propio abogado. En bandas organizadas, terrorismo, hay muchas veces que no puedes elegir tu propio abogado y te ponen un oficio que está independiente. Pero eso es más la práctica judicial. Esto en la Constitución lo que te dice es, no te vamos a decir los motivos de tu detención porque estás detenido por algo muy, muy grande, como la guerra. ¿Eh? Pues nada, pasamos al tema. Este tema lo vamos a quitar súper rápido con los 10 artículos. Y es un tema, lo cual quiere decir que los 10 artículos hay que sabérselos como el padre nuestro. Del 1 al 3, prácticamente lo tenemos que saber todo. Y date cuenta que 10 artículos te quita un tema. Hoy lo lees y ya se te queda. La corona es el primer título de la Constitución que ya nos habla de un órgano institucional. De ahí la parte orgánica de la Constitución, ¿vale? La corona. Y el primer truco es que va del artículo 56 al 65. Es al revés. 5665. Capítulo. Te dije. Y entonces, el artículo 56 que nos habla directamente de la figura del rey. Y todo importante en este punto 1, ¿vale? El rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Arbitra y modera el funcionamiento regular, y póngale regular, un redondel. Porque montón de preguntas te ponen el artículo entero y en vez de ponerte el regular te ponen irregular. Y si estás leyendo rápido, te la comes. Asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Ya está. Su título es el Rey de España, el Rey de España, no del Reino de España, sino el Rey de España. Y podrá utilizar los demás que correspondan a la corona. De aquí solo lo que está subrayado, hasta Rey de España. Que pueda utilizar los demás títulos es algo que ya sabemos porque al final quien puede lo más, puede lo menos. Vale, la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. ¿Qué significa la inviolabilidad? Que es una protección que se le da al rey, y también lo veremos más adelante con la Corte General, a los parlamentarios también, que se le protege de determinadas acciones judiciales y administrativas. Es decir, no lo puedes tocar. Y en este caso puntual, el rey, hablando así un poco coloquialmente, puede hacer lo que le dé la gana. No lo van a poder enjuiciar, no lo vas a poder detener, no vas a poder ir contra él. Incluso los parlamentarios, los del Congreso de Diputados, los senadores, hasta un punto puedes ir contra ellos. De hecho, lo vemos todos los días por desgracia, en las noticias. Pero con el reino, él es absolutamente irresponsable, es decir, no le pueden hacer nada. Su figura es inviolable, no puedes acceder a él. Las acciones judiciales y administrativas que puedan cometer contra la corona, pues de hecho lo del rey emérito, que el rey emérito se le conocen un montón de cosas y no le pasa absolutamente nada. Bueno, eso significa la inviolabilidad. Y que no está sujeta a responsabilidad. Y luego dice, sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64. El artículo 64 es la que habla del refrendo. El refrendo significa que los actos del rey siempre van a ser firmados por el presidente del gobierno o por el presidente del Congreso. Es decir, el acto es del rey, pero lo firma otra persona. ¿Por qué? Porque el rey no es responsable. Si pasa algo, la responsabilidad va a ser para quien firmó. Entonces, sus actos siempre están refrendados. Siempre, siempre, siempre por el presidente del gobierno, en su gran mayoría. ¿Qué pasa? Que hay un procedimiento que es el presidente del Congreso, el que firma por el rey, que es cuando vamos a elegir al presidente del gobierno.
No tiene sentido que el propio presidente del gobierno refrende su nombramiento. Ahí lo firma el presidente del Congreso. Pero bueno, eso lo vemos ahora en el artículo 64. Careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2. El 65.2 es que el rey es el que lleva todo lo que tiene que ver con la Casa Real y con los miembros civiles de su casa. Ahí sus actos no tienen que tener ninguna firma de nadie. Él en su casa hace lo que quiere y contrata a quien él quiere. ¿Vale? Entonces, ese es el único punto en el que los actos del rey no van a ser firmados ni su responsabilidad es de otra persona, sino de él. Bien, fácil. Luego, artículo 57, la sucesión de la corona. La corona de España es hereditaria de los sucesores de su majestad don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. Hasta aquí esto parece Juego de Tronos. Yo de aquí no subrayaría nada, todos sabemos quién es el antiguo, de quién sucede la corona. Lo importante y lo que siempre preguntan es lo que viene ahora, que es lo más complicado, que es lo que se suele mezclar. La sucesión del trono seguirá el orden regular de y su rayo, primogenitura y representación. Ese es el orden regular. El primogénito es el que representa, el primero, primogenitura y representación. Y ahora, antes de seguir leyendo esto, a un ladito aquí a un ladito yo pondría L y debajo de la L pongo la G parece chino, pero no se lo explico. Debajo de la G pongo la S y debajo de la S pongo la L, G, S, T, lo pondría así a un ladito. ¿Vale? Así, chiquilla. ¿Vale? Porque esto es lo que más se mezcla de este punto. ¿Y por qué ponemos esto? Porque dice, siendo preferida siempre la línea anterior a la posterior. En la misma línea, y ahora vamos a la siguiente. El grado más próximo al más remoto. Ahora lo explico. En el mismo grado, el varón a la mujer y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. En el mismo sexo y en la misma edad se entiende perfectamente, porque en el mismo sexo sabemos que va antes el varón a la mujer y en la misma edad sabemos que va el mayor hasta el menor. Eso lo entendemos. De hecho, si lo miramos con lo que pasa actualmente, Leonor va a ser la próxima reina. Pero si el rey hubiese tenido un hijo, va el niño. ¿Vale? Eso es súper sencillo. Lo que se mezcla es en la línea y el grado. Y te lo mezclan en los exámenes. Entonces tú, por eso les digo que pongas este orden. Primero va la línea. Dentro de la misma línea va el grado. Y después del grado va el sexo. Y después del sexo va la edad. Y en ese orden, no hay otro. Línea, grado, sexo y edad, línea, grado, sexo y edad, línea, grado, sexo y edad, así. Venga. En la misma línea, la anterior a la posterior, quiere decir que va primero el hijo que el nieto. ¿Vale? Y esto quiere decir más o menos lo mismo, porque los grados, o sea, los grados en derecho van por grados de parentesco y grados de afinidad, y no los vamos a meter ahí. Ya cuando vayan a ser técnicos con Alberto, si van con Alberto ya les explicará lo de los grados. Pero el grado más próximo al más remoto significa que va primero el grado de parentesco, es decir, primero hay el hijo antes que el sobrino, por afinidad, porque afinidad son es tu marido, son tu cuñado. Pero por consanguinidad primero va a ir la sangre y luego la afinidad. Vale, entonces, aquí siempre se prefiere a los hijos que a los nietos. Y antes que los primos se prefiere a los hijos. Vale, por eso, eso realmente, si lo extrapolas a la corona que tenemos a día de hoy, se ve, porque Froilán, que es el primer nieto, creo que Froilán no es rey, y es Leonor, porque es la hija directa del rey, aunque él sea varón, ¿vale? Y luego esto, en el mismo grado, el varón sobre la mujer, y en el mismo sexo, la persona de edad a la de menos. Entre Leonor y Sofía, es Leonor porque es mayor que Sofía. Ya está. Es un poco lioso, pero realmente no tienen por qué saber el significado
aunque es más cómodo saberlo, en plan, la misma línea es los descendientes antes que los hermanos, en el mismo grado los hijos antes que los nietos, en el mismo sexo el varón a la mujer y en la misma edad el mayor el menor. Simplemente lo que sí hay que tener súper claro es que la línea va primero y en la misma línea el grado más próximo al más remoto, en el mismo grado el varón y en el mismo sexo la persona de mayor edad. Ya está. Esto es súper importante, de las cosas más importantes, junto con la regencia y la tutoría del rey, lo que más se pregunta. El príncipe heredero, desde su nacimiento, desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de príncipe de Asturias. La princesa de Asturias, el Leonor es la princesa de Asturias. Y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la corona. Extinguidas todas las perdón, pregunta también, llamadas en derecho, las Cortes Generales y no el Congreso ni el Senado, sino las Cortes, las dos juntas, las cámaras juntas, proveerán a la sucesión en la corona en la forma que más convenga a los intereses de España. O sea, lo eligen ellos. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio con la empresa prohibición del rey y subrayamos el hijo y las Cortes Generales, es decir, el rey y las Cortes, los dos quedarán excluidas en la sucesión a la corona por sí y sus descendientes. Las aplicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho de derecho que ocurra en el orden de la sucesión de la corona se resolverá por una ley orgánica, otra reserva de ley orgánica. Ya llevamos un par, ya llevamos cuatro, me parece, en dos títulos. Artículo 58, la reina. La reina consorte, es decir, la mujer del rey, que es sí, o el consorte de la reina, la mujer, perdón, el hombre de la reina, es decir, el futuro marido de Leonor. No es lo mismo, ¿vale? No es la misma persona. La reina consorte es la mujer del rey y el consorte de la reina es la mujer, es el marido de la reina. Cuando Leonor sea rey y se case, ese hombre será el consorte de la reina, ¿vale? Porque la reina consorte es la reina que se ha casado con el rey, pero que no tiene su título de reina. La, bueno, la reina de Mérida, Segalia, sí tenía título de reina, por eso nunca fue la reina consorte, porque ella era reina de Grecia, creo que era. Y ella tenía su título, pero por ejemplo, Leticia es una periodista con la que el rey se ha casado, entonces la reina consorte es su mujer. Y el consorte de la reina lo mismo. No podrán asumir funciones constitucionales salvo lo dispuesto para la regencia. ¿Vale? Ellos solo van a poder ser regentes del rey. Y ahora vemos lo que es la regencia. Artículo 59, también súper importante. Hay dos formas de regencia, ¿vale? Está la del punto uno y la del punto 2. La del punto uno es cuando el rey sea menor y la del punto 2 es cuando el rey estuviera inhabilitado de sus funciones. ¿Vale? Ahora mismo, bueno, yo creo que ya la reina es mayor de edad, pero está su padre. Pero si su padre no estuviera, si Felipe no estuviera, alguien tendría que cumplir las funciones de Leonor si esta no fuera mayor de edad, porque una vez ya es mayor de edad y no le pasa absolutamente nada, pues puede ser reina. Pero si el rey o la reina estuviesen imposibilitados o no estuviesen, y el rey, el siguiente en la corona, el siguiente en la sucesión, fuera menor, alguien tiene que cumplir esas funciones. La regencia es que alguien se hace cargo de las funciones reales, ¿vale? Porque las regencias son funciones que tienen que ver con la corona. Porque la tutoría es otra cosa. La tutoría legal es como la tutoría legal que tiene un padre hacia un hijo, que es aspecto jurídico, pero la regencia es como un procedimiento que tiene todo, que tiene que ver con todo lo que sea de la casa real, por eso se llama regencia del rey, ¿vale? Y dice que cuando el rey fuere menor de edad,
el padre o la madre del rey, y en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la corona. Subrayamos todo eso, está en negrito. Según el orden establecido en la Constitución, que fue el orden que vimos antes, LG, SE, según ese orden, entrará a ejercer inmediatamente la regencia y la ejercerá durante el tiempo de minoría de edad del rey. ¿Vale? Esto es súper sencillo. Mientras el rey fuere menor, el que le toque de los tres, el padre, la madre o el pariente de mayor edad, está ejerciendo las funciones reales hasta que el rey sea mayor. Y la siguiente es cuando el rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales. Esto fue lo que pasó con el rey emérito. El rey emérito se le dio como una inhabilitación y pasó, su hijo mayor, ya más súper mayor, ya tenía la edad, ya sus hijas, todo, entró a ejercer entró directamente a ejercer de rey, no la regencia, sino de rey, porque ya era mayor de edad, ya tenía ya podía tener la príncipe de Asturias, ya tenía todo, y entró él, ¿vale? Tiene que ser reconocida otra vez por la Corte General. En el título 2 nunca te van a decir por un lado el Congreso, por otro lado el Senado, que es como veremos de aquí en adelante, que siempre es el Congreso y el Senado detrás. Aquí en el título 2 cualquier pregunta que le hagan de las Cortes son las dos, las Cortes Generales. ¿Vale? Siempre son las Cortes, juntas. Entrará a ejercer inmediatamente la regencia el príncipe heredero de la corona, si fuera mayor de edad, lo que pasó. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior hasta que el príncipe heredero alcance la mayoría de edad. Es decir, que si el rey fuere menor, van los otros, el padre, la madre o el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la corona, lo que decían en el punto 1. Y luego aquí otra vez, y de nuevo las cortes. Y aquí yo pondría, yo los no siempre los hago así, ¿vale? Los no siempre les pongo los no y los tachos de rojo para que yo sepa que eso no se puede, ¿vale? O, en este caso, si no es algo negativo, si no hay ninguna persona a quien le corresponda la regencia, esta será nombrada por las Cortes Generales, podrá haber las dos. Y esto es súper importante, la composición, que podrá ser de una, tres o cinco personas. Los tres primeros números impares. Una, tres y cinco. O cinco, perdón. Una, tres o cinco. Y se lo verán en preguntas. Dos, cuatro, cinco. Dos, tres, cinco. No, los números impares hasta el cinco. Uno, tres o cinco. Para ejercer la regencia es preciso ser español y mayor de edad. Y subrayamos eso y le ponemos al lado artículo 60.1 y ponemos, ojo, cuidadito. Y ahora vamos a ver el 60.1. La regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del rey. Y ahora vamos a la tutela. Será tutor del rey la persona que en su testamento hubiese nombrado el rey difunto. Primero que nombre el rey, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento. Y aquí ponemos, ojo, 59.3. 59.3. Lo ponemos a la inversa. Ojo con ojo. 59.3. ¿Por qué? Porque para ser regente tiene que ser español mayor de edad, pero para ser tutor tiene que ser mayor de edad y español de nacimiento. Tienes que nacer español, sí o sí. ¿En los dos casos hay que ser español? Sí. ¿En los dos casos hay que ser mayor de edad? Sí. Pero el tutor tiene que ser español desde que nace. Y el regente puede ser una persona que ha adquirido la nacionalidad española por cualquier medio. Pregunta, súper preguntable, y eso súper preguntable, te lo mezclan.
son 10 artículos. Estos artículos te los mezclan todo el rato porque hay que sabérselos, porque son a un tema 10 artículos, ninguna oposición, un tema de una serie de artículos. ¿Vale? Entonces, esto tiene pequeños detalles que son esos tres que te los preguntan todo el rato y te los mezclan. La línea, el grado, el país de nacimiento, ¿es regente o es tutor? Todo el rato, ¿vale? Vale, si no lo hubiese nombrado, será, o sea, si no hubiese nombrado en su testamento el rey a nadie, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. Y si no existe nadie, es decir, y se nombra en el testamento, o si el padre o la madre del rey no están viudos, otra vez la corte lo eligen ellas, ¿vale? Lo nombrarán la Corte General, pero no se podrán acumular los cargos de regente y de tutor. Es decir, el regente no puede ser tutor, ni el tutor puede ser regente, salvo que sea el padre, la madre o agentes directos del rey. Es decir, que si las Cortes Generales eligen, por ponerle, que esto creo que nunca ha pasado, pero bueno, por ponerle un ejemplo, eligen a un parlamentario, a una persona por la cara que no sea familia del rey para ejercer la regencia o la tutoría, no puede ser regente y tutor, tienen que ser personas diferentes, pero si es su padre o su madre o su ascendiente, si es de la familia, sí pueden tener los dos cargos, ¿vale? Esto es para quien sea externo a la corona, para cuando lo eligen las Cortes Generales, pero es alguien fuera de la corona, ¿vale? El ejercicio de la tutela es también incompatible con todo cargo de representación política, por eso les digo, si eligen a un político para representar al rey en su tutoría o en su regencia, porque nunca pueden ser a la vez, tiene que ser una persona que sea externa a la Casa Real y que encima tenga que renunciar a su cargo político, a cualquier, o si es funcionario público, tiene que renunciar a todo. ¿Por qué? Porque no puede estar en los dos sitios, porque puede haber conflicto de intereses, ¿vale? Entonces, por y para la corona. Artículo 61, y ya nos quedan solo 4 artículos. Después de este, es decir, este tema lo vamos a acabar en 5 minutos. El rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Y por favor, subrayenme lo de las comunidades autónomas, que eso para nadie es importante. Y me lo vino una pregunta. Porque claro, las comunidades autónomas de repente que pintan ahí. Si él es el que representa al Estado, ya entendemos que están las comunidades autónomas dentro. Pues esta pregunta yo me la comí, pero antes del examen me la comí. Después del examen luego me la subrayé porque dije, "Yeah". Pero claro, tú pasas de largo esas pequeñas y los derechos de las comunidades autónomas. ¿Qué más da? Si él es el Estado, ya lo entendemos. Pues no, pues lo preguntaron. Así que hay que subrayar. Yo el que me dio coraje cuando la vi porque dije, ¿y esto? Y es una pregunta tonta que regala. Que la regala, pero yo, usted no la regala. El príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el regente o regente, porque pueden ser varios. Acuérdense de los números impares, 1, 3 o 5, pueden ser 5 personas, regentes. Al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, es decir, el anterior, así como de fidelidad al rey. Y esto es una bobería, pero yo esto lo mezclaba un montón. ¿Por qué? Porque, claro, el príncipe heredero tiene que, aparte de jurar todo, también fidelidad al rey. Es una política boba, pero yo la mezclaba, porque cuando me lo preguntaba, lo mezclaba, pero claro, el rey es fiel a la Constitución, a las leyes y a los derechos de los ciudadanos de las comunidades autónomas, y el príncipe heredero también, y a su padre, ¿vale? Porque claro, él no se va a jurar fidelidad a sí mismo, así que como único debe de mezclarlo, pero esas pequeñas coletillas, el príncipe heredero, la princesa, hace el juramento de las 3 cosas anteriores, más a su padre. O a su abuelo, o al que esté de rey en ese momento. Artículo 62. Las funciones de rey son súper importantes también, pero, o sea, saberlas. Es decir, yo nunca me las supe de pe a pa, pero sí sabía identificarlas, porque de aquí lo más importante es la tutoría, la forma de representación de la corona
y la regencia. Tener claras cuáles son las funciones del rey, que después cuando vayas viendo todo lo demás de la Constitución, te van a salir solos. Si hay que saber que está en el artículo 62, ¿vale? Corresponde al rey sancionar y promulgar la ley. Y ponga al lado artículo 91 de la Constitución. Y ponen 15 días. Donde pone sancionar y promulgar, pones al lado artículo 91, dos puntitos, 15 días. 15 días, que es el periodo que tiene él para hacerlo, ¿vale? Cuando dice sancionar una ley, significa que la firma. Y cuando dice promulgar, significa que ordena su cumplimiento. ¿Vale? Son 15 días. Cuando me pregunté esto, son 15 días. Está en el artículo 91. Luego también, a título por si quieren añadir información en esto y adelantarnos a otros temas, en Canarias la promulga el presidente del gobierno de la comunidad autónoma en nombre del rey. Bueno, eso lo veremos en el estatuto. Pero en Canarias lo hace el presidente de la comunidad autónoma en nombre del rey. En el Estado lo hace el presidente del gobierno. Y en Canarias el presidente de la comunidad autónoma. Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. Proponer al candidato, el presidente del gobierno, y ponemos al lado, artículo 99, que es la investidura del presidente del gobierno. Artículo 99, tipo dos puntos, investidura, que es el procedimiento de nombramiento del presidente del gobierno. Es un artículo súper importante. Eso está en el título del gobierno. Hoy no llegaremos a ver ese artículo probablemente, pero tenganlo claro porque lo propone el rey. Y en su caso lo nombra. El rey va a nombrar a casi todo el mundo. ¿Vale? Siempre vamos a ver, y lo nombra el rey a casi todos los altos cargos, ¿vale? Lo va a nombrar el rey. Hay veces que no, pero lo más normal es que sea él. Así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. Nombrar, otra vez, y separar a los miembros del gobierno a propuesta de su presidente. Los nombres los separa el rey. Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. Ser informado de los asuntos de Estado y presidir a estos efectos las sesiones del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros son todos los ministros del gobierno que se reúnen y se llama Consejo de Ministros. En la comunidad autónoma son consejos de gobierno, se reúnen todos los miembros del consejo, del gobierno, perdón. Son todos ellos, y luego habrán plenos, habrán grupos, pero consejo de ministros son todos los miembros reunidos para tomar decisiones. ¿Vale? Consejo de ministros cuando lo estime oportuno, a petición del presidente Corrado. Esta sí es la única que subrayaría súper, y esto yo creo que lo sabemos todos, es el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Esto lo sabemos todos, pero lo subrayaría porque para mí es la más interesante de todo. Ejerce el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá, y esta parte también la subrayaría, autorizar indultos generales. Y el alto patronazgo de las Reales Academias. Vale, artículo 63. El rey acredita a los embajadores y a otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él. Esta parte sí es importante. Al rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes. Y también subrayaría el punto 3. Corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, otra vez las Cortes, declarar la guerra y hacer la paz. Artículo 64, el refrendo, lo que hablábamos antes.
Los actos del rey serán refrendados por el presidente del gobierno y en su caso por los ministros competentes. Y en su caso, es decir, que los ministros también pueden firmar disposiciones que tengan que ser del rey, por responsabilidad del rey, también pueden ser los ministros. La propuesta y el nombramiento del presidente del gobierno, con toda la lógica del mundo, y la disolución de él, prevista en el artículo 99 que hablamos antes, la investidura, serán refrendados por el presidente del Congreso. Pues claro, si vamos a nombrar o a separar al presidente del gobierno, no va a refrendar ese documento, no lo va a firmar él. No tiene sentido, porque te estamos nombrando a ti. Es normal que en este caso sea el presidente del Congreso el que diga lo firmó yo. Y esto es el refrendo. De los actos del rey serán responsables las personas que los refrenden. Firman ellos y son responsables ellos, aunque firmen el nombre del rey. El rey nunca va a tener responsabilidad, él nunca va a pasar nada. Nunca. Haga lo que haga. Artículo 65, esto fue lo que ponía al principio. El rey recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y su casa. Y la distribuye libremente. Nombra y revela libremente a los miembros civiles y militares de su casa. Aquí nadie refrenda sus actos. ¿Vale? Él hace lo que quiere en su casa. Y nadie le firma nada. Es donde único sus actos no van a ser refrendados por nadie, porque es su casa. El Estado le da un dinero, no sé cuántos millones, se lo da y él hace lo que quiera con eso, para su casa. ¿Vale? Y ya está. Está chiquito, el tema es terminó. Súper sencillo. Para mí lo más importante, la regencia, la tutoría, saber que las funciones del rey están en el artículo 62. Yo no me aprendería, bueno, nunca me las aprendí una por una, ni la H, ni la A, como habrá que hacer algunas otras cosas que te tendrás que saber que en este punto y en este apartado, aquí no, me las sabía por encima. Todo el rato las funciones del rey las vas a ver durante toda la Constitución, cuando nombra, cuando separa, tener una clara idea, pero lo de la tutoría y la regencia, tener claro la diferencia entre mayor de edad y español de nacimiento o español, tener claro que las Cortes Generales lo pueden nombrar en 1, 3 y 5, como es la función de la corona, primero primogenitura y representación y luego las líneas, y que él hace lo que quiere en su casa, y que sus actos, el 64 es súper importante, el refrendo, siempre, ¿qué refrenda los actos del rey? El presidente del Congreso, el presidente del gobierno, los ministros, o todos ellos, pero por la general el presidente del gobierno. Y si te pone presidente del gobierno y presidente del Congreso y no te pone nada del artículo 99, duda, porque solo refrenda el del artículo 99, solo refrenda la investidura del presidente del gobierno. Pues ya está. ¿Tienen el tema? Seguimos con los órganos, ¿vale? El título 1 empieza con los derechos fundamentales y luego ya empezamos. La corona, título 2, título 3, las Cortes Generales. Y seguimos con el Poder Judicial, el gobierno. Vale, después sigue hablándonos de la organización del Estado. Pues título 3, las Cortes Generales. Lo primero que yo en este tema pondría como un poco de introducción, porque creo que es súper lioso, que cuando nos dicen Estado, Gobierno, Cortes Generales, Congreso, ¿se parece que todos son la misma persona? Para mí siempre parecía que todo era lo mismo, hasta que un día cogí y dije, vale, ¿qué es el Estado? ¿Qué es el Gobierno? ¿Quiénes son las Cortes? ¿Qué es lo que vemos nosotros en las sesiones plenarias, si en alguna tarde se pone en la tele y ves que están todo el rato hablando de política, los ven a dos sentados? Y tú dices, ¿pero quién es esta gente? ¿Te conoces a algunos porque están en procedimientos judiciales y hacen cosas súper divertidas con nuestro dinero? Pero dicen, vamos, cuando hay que estudiarlo, tenemos que tener súper claro quiénes son ellos. El Estado es todo nuestro territorio español, es decir, es un ente
que lo abarca todo, abarca los tres poderes. Nosotros tenemos tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Lo expliqué el primer día. El legislativo legisla, crea las normas. El ejecutivo las ejecuta, el gobierno las pone en marcha. Y el judicial las controla. Y el Estado son todos. El Estado español son todos. Son los tres poderes. El gobierno lo sacamos. Tiene un poder que es el ejecutivo. Y las cortes, el parlamento, lo sacamos también. Sacamos el poder legislativo y esas son las cortes. Porque son las que legislan. Son las que crean las normas. Las Cortes Generales están compuestas por dos cámaras, que es el Congreso y el Senado. El Congreso realmente es el que hace absolutamente todo, ¿vale? Es el más importante. De hecho, siempre veremos el Congreso primero y el Senado detrás, salvo en una ocasión, que la veremos más adelante. Pero el Congreso es el padre, el que hace todo. El Congreso de los Diputados. Y comúnmente se le llama la Cámara Baja. Siempre tendemos a pensar que la Cámara Alta es el Congreso, pero no, la Cámara Alta es el Senado. Hay dos cámaras, el Congreso y el Senado. Congreso, Cámara Baja, y Senado, Cámara Alta. El Congreso es el Congreso de los Diputados, donde nosotros vemos a la gente que nosotros elegimos sentada por grupos parlamentarios, porque ellos se sientan por afinidad. Cuando, bueno, no voy a entrar ahí por si acaso las varias, pero cuando un grupo parlamentario dice cualquier cosa loca o no loca en las sesiones plenarias y salta un montón de ellos aplaudiendo, y muchas veces solo aplauden tres y todos los demás que sentados, es porque ellos se sientan por afinidades. Todos los del PP se sientan juntos, todos los del PSOE se sientan juntos, todos los de Vox se sientan juntos y los demás partidos políticos. Todos ellos son los que legislan, son los que votan. Cuando hay una ley, por ejemplo, la de libertad sexual que se pone en marcha, se vota en el Parlamento y ellos sacan sus votos y se ven los puntitos, cuando se ven los puntitos, todo eso es el Parlamento. Esos son los que crean y aprueban las leyes. Aunque las leyes se pueden crear también por el gobierno, pero tener en cuenta que el poder legislativo, el que legisla es el Parlamento está compuesto por el Congreso y el Senado. En fin, luego está el gobierno sale de ahí. Si ahí están todos los grupos parlamentarios, están los del PP, los del PSOE, los de Vox, los de Sumar, los de nuestro gobierno sale de ahí porque nosotros los elegimos ahí, de esos partidos políticos. Y en función de los escaños que le toquen, en función de lo que nosotros hemos votado, a unos diputados se les apunta unos escaños y son ellos los que van a estar representados en el Parlamento también. ¿Vale? ¿Se entiende? Sí. Al final, un poco son las mismas personas, pero el gobierno es el que ejecuta esas leyes. Por eso nosotros los elegimos a ellos, para que nos representen, para que en su gran mayoría estén ellos en el Congreso o en el Senado y ellos saquen para adelante aquellos valores o leyes que suponen que van en consonancia con su partido político, que nosotros votamos en consonancia a nuestros valores, la derecha y la izquierda. Y eso se ve reflejado luego en nuestras leyes, en nuestra realidad social, elegida por nosotros, ¿vale? Pues empezar. Artículo 66. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Si quieren poner Congreso de los Diputados, artículo 68 y el Senado, artículo 69, esos son los artículos que hablan directamente específicamente de cada una de ellas, ¿no? 68 y 69, muy sencillo. Primero está el Congreso y luego el Senado, como en absolutamente todo lo que veamos de aquí en adelante, primero será el Congreso y luego va a ser el Senado. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, es decir, hacen las leyes, aprueban sus presupuestos. Y esto no quiere decir que estos sean los presupuestos generales del Estado. Los presupuestos generales del Estado son los de todos, pero ellas aprueban sus presupuestos. Súper guay. Ellas dicen cuánto dinero van a cobrar, cuánto dinero van a necesitar. Qué maravilla, ¿eh? Pues lo aprueban ellas. Es como ponerte tú tu sueldo. Es así.
Controlan la acción del gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución. Acabamos de ver una, la del título 2, por ejemplo. La Constitución les atribuye muchas cosas que tienen que ver con la corona. Esto es un ejemplo. Y otra vez, las cortes son inviolables. Y aparte de que son inviolables, que significa que tienen una protección ante determinadas acciones judiciales, aquí también cabría lo de la inviolabilidad del domicilio. A que tú nadie puede entrar en tu casa sin una autorización previa. Pues en la Corte General tampoco nadie puede entrar sin autorización. Requieres una autorización previa para entrar a la Corte, incluso para procesar, que lo veremos más adelante con las prerrogativas de los diputados y los senadores, incluso para ir en contra de ellos en un procedimiento judicial, necesitas una autorización previa del presidente del Congreso, que se llama suplicatorio. ¿Vale? El presidente te tiene que dar autorización para que tú vayas contra los diputados. Están como en una nube. No se les puede tocar prácticamente, aunque se les toca, porque al final hacen cosas muy heavy, penales, que para algo está el título 19 del Código Penal, que al final se va contra ellos, pero para ir contra ellos siempre necesita una serie de autorizaciones, ¿no? Aparte de se pone nota, son un órgano bicameral, al contrario de las comunidades autónomas, que son órganos unicamerales, bicamerales, porque tiene dos cámaras. ¿Vale? Cuando dice que las comunidades autónomas son unicameral, porque aquí nosotros tenemos un Parlamento de Canarias, y aunque tenemos un Parlamento grande que es el Estado, está compuesto por dos cámaras, no por una sola. Aquí las asambleas legislativas de las comunidades autónomas son nuestros parlamentos chiquititos que los tiene cada comunidad autónoma. Tiene su parlamento, ¿vale? Nosotros tenemos las leyes del Estado y las leyes de las comunidades autónomas, que son las nuestras, las que nos afectan a nosotros nada más. Por ejemplo, en España hay un revuelo súper grande con el tema de los toros. Nosotros en Canarias tenemos los toros prohibidos hace 10.000 años, porque somos una sociedad en derechos súper avanzada, aunque no lo parezca, porque somos una sociedad por regla general pobre o que se tiene que buscar la vida más que a nosotros, ¿no? Los sueldos son también bajos, pero nuestra sociedad en derechos de nuestras comunidades autónomas, en la de Canarias, vamos avanzados en un montón de cosas, aunque nos hagan creer que es al revés. Con el maltrato animal, nosotros ya hay cosas que aquí en Canarias están prohibidísimas, que en España todavía no se han prohibido. Pues eso son nuestras asambleas legislativas, nuestro Parlamento Canario que dice, aquí en Canarias eso no se va a hacer. Y como tenemos competencia para hacerlo, lo hacemos. Por eso para nosotros hay cosas que son impensables, que a lo mejor cuando vamos fuera, sí las vemos en la realidad cultural. Y nosotros aquí no consumimos ese tipo de espectáculos. Ni en nuestra sociedad. Es algo normal ir a ver los toros. Porque nosotros aquí eso no se hace. Bueno, es un ejemplo. Artículo 67. Nadie podrá ser miembro de las dos cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una asamblea de la comunidad autónoma con la de diputado del Congreso. Vale. O sea, tú no puedes ser miembro del Congreso y del Senado, porque son dos cámaras que ambas dos son el Parlamento. Una es una cámara territorial y otra es una cámara provincial. Tú no puedes pertenecer a las dos, ni puedes pertenecer al Parlamento de Canarias como diputado y pertenecer también al Parlamento de España, el del Estado. No lo puedes hacer. Lo que sí puedes ser es, y se le montó, diputado en el Congreso, diputado en el Congreso, en el Congreso, bueno, el único Congreso que hay, puede ser diputado en el Congreso y puede ser parlamentario en las asambleas, perdón, diputado no, senador, borren, puede ser senador y puede pertenecer al Parlamento de la Asamblea Legislativa de Canarias. ¿Por qué? Porque la Cámara del Senado es la Cámara territorial, la de los territorios. Entonces yo puedo pertenecer al Senado y puedo pertenecer en mi territorio al Parlamento de Canarias. Puede ser senador y parlamentario aquí en la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma. Lo que no puede ser es diputado y también ser parlamentario de la Asamblea Legislativa de Canarias. Solo puede ser senador. ¿Por qué? Porque ambas dos son cámaras territoriales.
pero el Congreso es una cámara provincial y encima importa más. La que más importa es el Congreso. El Senado, salvo por un artículo de la Constitución española, están todo el rato aprobando el Congreso. No hacen gran cosa, salvo por un artículo. Por los demás, la potestad la lleva el Congreso de los Diputados. Y ellos van detrás. Entonces tú no puedes ser diputado y pertenecer a la Asamblea Parlamentaria de Canarias, pero yo sí puedo ser senador y pertenecer a la Asamblea Legislativa de Canarias. Vale, puedo ser senador y parlamentario aquí en Canarias, no pasa nada, porque ambas dos son territoriales. Los miembros de las Cortes no estarán ligados por mandato imperativo, es decir, nadie les manda. Las reuniones de parlamentarios que se celebran sin convocatoria reglamentaria y subrayamos, no vinculan a las cámaras, no. Si ellos se reúnen sin haber sido convocadas reglamentariamente, no vinculan a las cámaras, lo que se decida ahí, da igual. Y tampoco podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios. Si ellos se reúnen sin convocatoria reglamentaria, da absolutamente igual lo que van ahí. No nos importa. Es como si no existiera lo que ellos decidieron en esa convocatoria. Chicas, ¿en casa van bien? ¿Se durmieron? Sí. No, 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 tranquila. Artículo 68, y ahora empezamos con los artículos importantes, ¿vale? Este es el del Congreso. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados. Y ponemos al lado, actualmente, 350. Elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Lo subrayaría todo, lo copiaría al lado, lo pondría por iniciales, haría de todo, pero esto hay que saberse. Universal, libre, igual, directo y secreto. Yo tenía un profe que ponía UDIs. ¿Cómo son los sufragios? UDIs. Y ya tú sabías que era universal, libre, igual, directo y secreto. Siempre las iniciales, lo del tema de las iniciales es crucial. En los términos que establezca la ley. Y aquí pone, el Congreso es la Cámara Baja y pone la nota. Actualmente hay 350 diputados. ¿Y dónde lo dice? No lo dice la Constitución. Si nos pregunta cuántos diputados hay según el artículo 68 de la Constitución, entre 300 y 400. Pero si nos pregunta cuántos diputados hay a día de hoy, hay 350, pero no lo dice la Constitución. Lo dice la ley orgánica del régimen electoral general. Y si quieren poner ahí al lado de la ley orgánica del régimen electoral general, pueden poner LO 5/1985 del 19 de junio. Y esto hay que sabérselo porque esta ley nos entra. Entonces, según la LORE, son 350 diputados. Según la Constitución, entre 300 y 400. De junio a junio. 5 del 85, del 19 de junio. La circunscripción electoral en la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas, subrayadas por un diputado. Uno Ceuta y uno Melilla. La ley distribuirá el número total de diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población. Y aquí pone sistema de O. El sistema de O es el sistema que se utiliza actualmente en España para la asignación de los escaños en el Congreso, ¿vale? Es un sistema que hace que de manera proporcional se distribuyen los escaños según lo que nosotros elegimos.
es por un matemático que se llamaba Víctor Deón, y eso se estudia en derecho, se estudia el sistema, pero aquí nosotros no lo tenemos que estudiar, solo tenemos que saber que nuestro sistema es proporcional, mientras más población, más diputados. Ya está. Que si a lo mejor le hacen alguna pregunta que pueda hacerse, porque hay muchas preguntas que en nuestros temas, en nuestros test, van a estar fuera de temario, inclusive en la oposición, que van a hacer preguntas fuera de temario, porque lo hacen en todos los años, y este año hubo como 5 o 6 que estaban fuera de temario. Si les pregunta de casualidad cuál es el sistema de elección de los diputados, que tienen que saber que es el sistema TEON, saberlo por saberlo, ¿vale? No hay que estudiarse, sino que les suene, por si se lo ponen, lo dudo, esto nunca lo he preguntado, lo he visto en alguna pregunta, pero en alguna pregunta de cuando hacen ya muchos test de la Constitución. No hay que estudiarlo, pero sí hay que, pues, tenerlo un poco en la cabeza, ¿vale? La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional, lo que hablamos, mientras más población, más diputados. Tiene que ser una proporción. Y subrayamos, el Congreso es elegido por 4 años. El mandato de los diputados termina 4 años después de su elección. O el día de disolución de la Cámara. Las cámaras se pueden disolver por varios motivos, que lo veremos más adelante también, y eso hace que termine su mandato, ¿vale? Pero la regla general es que a los 4 años elegimos a otra persona. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. El defensor del pueblo eran todos los españoles en pleno uso de sus derechos políticos y civiles. Y yo aquí pondría, ojo, el defensor del pueblo, políticos y civiles. Los diputados son los políticos. La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España. Eso nada. Importante, y aquí pondría al lado, importante, fechas, todo lo que sean fechas, todo lo que sean plazos, son súper preguntables. Y para mí, más que la fecha en sí, porque la fecha al final se te puede quedar súper rápido, es lo que pone después. Y me refiero, las elecciones tendrán lugar entre los 30 y 60 días. 30 y 60. 30 y 60. Desde, eso es lo importante, la terminación del mandato. Los 30 a 70 días desde la terminación del mandato. Es decir, cuando pasan los 4 años o se disuelve la Cámara, tenemos desde que se termina 30, de 30 a 60 días para elegir a nuestro representante. Y después pone el Congreso electo, cuando ya está elegido, ya pasamos esos 30 a 60 días. Una vez pasado y ya el Congreso electo, el que ya está elegido, deberá ser convocado dentro de los 25 días, perdón, siguiente, súper importante, siguiente a la celebración de las elecciones. Y esto se pregunta así, 25 días desde la terminación del mandato. Y te quedas en blanco. Porque si tú solo te aprendes que son 25 días o solo te aprendes que son de 30 a 60, no sabes que son de 30 a 60 para elegir cuando se acaba. Y una vez se acaba, y si ya elegimos al Congreso, tenemos 25 días para convocarlo. Siguiente a la celebración de las elecciones. Aquí hay notas que no son importantes, sino que son notas informativas, ¿vale? Para que nosotros un poco entendamos ante qué estamos. Las elecciones se van a convocar por el rey mediante Real Decreto, donde se indica la fecha de las elecciones, la duración de la campaña, el número de diputados. Nada, esto no nos entra. Nos entra el artículo. Estos son notas informativas para que nosotros sepamos un poco ante qué estamos o cómo son. Artículo 69. El Senado. Actualmente está compuesto por 266 senadores. Pónganlo al lado, 266. Eso está en ningún lado.
porque ahora van a ver que el Senado se distribuye de forma diferente porque se distribuye por territorio. Y yo en mi tarjetita que a mí me encanta, lo desglosaría el Congreso, 4 años, cómo son un diputado para Ceuta, un diputado para Melilla, en proporción, y el Senado lo tenía así, senadores, y lo ubicaba por, ahora vamos a ver, porque las Islas Mayores tienen un número de senadores, las Islas Menores tienen otro, Ceuta y Melilla tienen otro, vale, pero lo desglosaría, porque tú ves el artículo así, y la información está toda junta, la información hay que sacarla de aquí y ponerla de manera que nosotros en nuestra tarjetita lo leamos de una antes de entrar a trabajar y nos quede claro que hay 4 senadores aquí, hay 3 aquí, hay 2 aquí, hay 1 aquí, y me voy al trabajo con eso en la cabeza. Pero que ustedes cuando lo lean, no lo lean así, sino que lo lean, yo lo saco la información y me la pongo fácil, como si se la fuese a explicar a mi sobrina de 8 años. ¿Vale? El Senado es la Cámara de Representación Territorial, la Cámara Alta. En cada provincia, porque el Congreso era la representación de la provincia, pero es que el Senado es la representación de cada territorio, entonces en cada provincia se elegirán 4 senadores, y yo en mi tarjeta ya pondría provincia 4, que son elegidos por sufragio UDIs, universal, libre, igual, directo y secreto, por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señala una ley orgánica. Aquí se pondría Senado, 4 años, 4 senadores por cada provincia, UDIs al lado. Y empezaría a sacar provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas con cabildo o consejo insular constituirá una circunscripción a efectos de elección de senadores. Provincia, isla. Y daría solo provincia, pondría isla. Provincia, 4 senadores. Isla, y empezamos. Islas mayores. Gran Canaria, Mallorca y Tenerife. Cada una de ellas tiene 3 senadores. Y pondría provincia, 4 senadores. Islas Mayores, Gran Canaria, Tenerife y Mallorca, 3 senadores. Y después pondría Islas Menores, Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma, un senador. Y ya tendría eso en mi tarjetita. Cada provincia, 4 senadores. Islas Mayores, 3. Islas Menores, 1. Islas Mayores, ya sabemos que son Gran Canaria, Tenerife y Mallorca. Son esas 3. Son 3 Islas Mayores, ¿verdad? Pues son 3 senadores. Todos los demás, todas las demás islas que conocemos, son islas menores. Preguntas, un montón de preguntas, te lo mezclan y te dicen, ¿cuántos senadores tiene Gran Canaria, Lanzarote, La Palma y Tenerife? Da igual, porque la Gran Canaria, Tenerife y Mallorca tienen 3, son 3, pues tienen 3. Las 3 islas mayores, que son las 3 islas capitalinas, tienen 3. Y todas las demás tienen 1. Uno, que son las islas menores. Un senador por cada una de ellas. En esa respuesta ninguna es correcta. Si te pregunta y te las mete, ninguna es correcta. Si te dice, tiene 3 senadores y te mezcla Gran Canaria, te puede poner Gran Canaria, Tenerife y Mallorca. Ahí está. Entonces te pone Gran Canaria, Tenerife y Mallorca, Gran Canaria, Tenerife, Mallorca y Ibiza. O te pone ninguna es correcta. Bueno, sería en este caso la alfa. Entonces te las mezclan todas, ninguna es correcta. 3 senadores solo tienen Gran Canaria, Tenerife y Mallorca. Lo que suelen hacer es mezclártela, pero una de las respuestas siempre está la correcta. Pero si tú lo lees rápido, te la comes. Pues si te pone Mallorca y Ibiza, pones que esa es la que tiene el senador. Lo que tienes que sacar es tener claro que 3 senadores son 3. Y son las islas capitalinas. La capital de Gran Canaria, Estatuto de Tenerife y Las Palmas. Islas capitalinas, tiene 2. Y la de las Islas Baleares está en Mallorca, que tenemos 1. Todas las demás van a tener un senador nada más.
Y después, las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas 2 senadores. Volvemos a la tarjeta. Y las metería en medio. ¿Por qué? Para tenerlo ordenado. Por cada provincia, 4 senadores. Islas Mayores son tres senadores. Ceuta y Melilla son dos senadores cada una. Y todas las demás, islas menores tienen uno. Y ya tenemos 4, 3, 2, 1. 4 provincias, 3 islas mayores, 3 senadores. 2 ciudades, Ceuta y Melilla, dos senadores, cada una de ellas. No una para cada una, como el Congreso, sino 2 y 2. Y un senador para todos los demás. Las comunidades autónomas designarán además, o sea, la comunidad autónoma de Gran Canaria entera, un senador y otro más por cada millón de habitantes en su respectivo territorio. Es decir, hay un senador de más por cada comunidad autónoma, aparte de todo esto. Y en aquella comunidad autónoma que haya 1 millón de personas, se le da a otro. Solo hay que saber que las comunidades autónomas, como comunidad autónoma, tendrá un senador de más, se lo pondré abajo, menos importante. Y por 1 millón de habitantes, un senador más. La designación corresponderá a la Asamblea Legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la comunidad autónoma, de acuerdo con lo que establezca el estatuto, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional. El Senado es elegido por 4 años y el Congreso también. El mandato de los senadores termina 4 años después de su elección o el día de disolución de la Cámara, igual que el Congreso. Y la disolución de la Cámara está en el artículo 115, por si lo querían apuntar por ahí. Artículo 115. Donde pone disolución de la Cámara, puedes poner el artículo 115. Esto lo hago para ir relacionando un poco toda la Constitución, porque yo siempre que veo algo de algún artículo, lo anoto para después acordarme, porque estudiar relacionando es mucho más fácil. Artículo 70. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los diputados y senadores. Esa ley la hablamos antes, la 585. Si lo quieres poner por ahí otra vez, LO 585. Que comprenderá en todo caso a los componentes del Tribunal Constitucional y pueden poner al lado, si quieren, título 9, que es el del Tribunal Constitucional, a los altos cargos de la Administración General, bueno, no, de la Administración del Estado, que determine la ley, con la excepción de los miembros del gobierno, al defensor del pueblo, y ponemos al lado LO 381. ¿Se acuerda de las leyes que hablamos en el tema 1? El defensor del pueblo 381 va seguida. Alarma, sección y sitio 481. Primero es el defensor, luego es alarma y luego es la habeas corpus, la 684. Yo las coloco en orden cronológico. 381 defensor del pueblo. 481 la siguiente. Si el día 3 del 80, bueno, no es el día, la 381 es el defensor, la 481 es la siguiente. Estado de alarma, sección y sitio. Y la 685, y nos vamos 4 años más tarde, es el habeas corpus. No, la 684, perdón. Porque la 85 es la del Poder Judicial. ¿No? La 684. Del 24 de mayo, habeas corpus. Vale, a los magistrados, jueces y fiscales activos, creo que quiere decir que tú no puedes ser, aunque hay algunos que sí lo son, tú no puedes ser juez y puedes ser diputado. Marlaska era juez, el ministro del Interior. Entonces, tiene que estar en excedencia, porque él no puede ser juez en activo y ministro del Interior, ni diputado. Los militares profesionales y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y policías en activo, igual la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad que la hablamos el otro día. ¿Cuál? Ley orgánica 286, del 13 de marzo. Esa ley también que tú vas. Aquí. Joder, en nuestra ley. Póngalo. LO 286.
13 de marzo. En la ley de las fuerzas del cuerpo de seguridad del Estado. Del Estado no. Seguridad, punto. 13 de marzo. 286 del 13 de marzo. La ley de fuerzas y cuerpos de seguridad, y no de cuerpos y fuerzas, sino ley de fuerzas y cuerpos de seguridad. Y son fuerzas y cuerpos, ¿no? Cuerpos y fuerzas. O cuerpos y fuerzas. Cuerpos y fuerzas. Búscalo en el mod. Porque siempre siempre lo mezclan. Le dicen fuerza de cuerpo, cuerpo y fuerza. Cuerpo y fuerza. Fuerza, ley orgánica 286 del 13 de marzo. Fuerza del cuerpo. Primero eres fuerte y luego te sale un cuerpazo. Pues es así, ¿no? A los profiteros. Primero te ponen fuerte y luego te sale un cuerpo que te cagas. Entonces, ley de fuerza y cuerpos de seguridad. Y es de seguridad porque es de todas. Del Estado y de la comunidad autónoma. Luego está nuestra ley en específico. ¿Vale? Que es la ley. A los miembros de las juntas electorales. Vale, a todos ellos comprenden la incompatibilidad. No puede ser miembro de todo esto y miembro del Congreso del Senado. No puede. O solo puede ser miembro del Congreso del Senado y no puede tener ninguna representación pública más. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas cámaras estará sometida a control judicial en los términos que establezca la ley electoral. 71. Los diputados y senadores gozarán otra vez de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. La inviolabilidad, perdón, lo que quiere hacer realmente es como protegerte del ejercicio de tus funciones, pero no quiere decir que en el resultado de los mismos estés protegido, sino que para que tú puedas ejercer esa autonomía dentro de tu función, tienes que tener como una protección jurídica. ¿Vale? Entonces, cuando ustedes lo ven matándose en las sesiones parlamentarias, que se vienen y se sacan fotos de los Twitter y las cosas que se ponen, están todo el día metiéndose los partidos unos contra los otros, lo hacen por esto, porque ellos no pueden ser procesados por las cosas que digan ahí. Ellos tienen libertad de expresión, pero en todo su auge, porque la inviolabilidad que le da el 71.1 le dice que por lo que ellos digan por la voz, no les va a pasar nada. De ahí a que ellos entre ellos se maten en las sesiones parlamentarias y se digan de todo. Durante el periodo de su mandato, los diputados y senadores gozarán, asimismo, de inmunidad y solo podrán ser delitos no, detenidos en caso de flagrante delito. Y ponemos al lado artículo 795 de la ley, que es el que nos habla de la flagrancia delictiva. Artículo 795. Yo aunque lo lea, hay palabras que en la antiguo más porque me trago por la L de la ley de enjuiciamiento criminal, que es del 14 de septiembre de 1882. Es nueva, ¿verdad? La ley Green es del 14 de septiembre de 1882. Cumple de mi hermano, 14 de septiembre. No me lo recuerdo. Pero un poquito antiguo. Dice, no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. Y ponemos al lado, suplicatorio. Es como se llama este procedimiento. Se llama el suplicatorio. Yo le suplico a la Cámara que me deje ir contra ti. Esto de los manuales de derecho, ¿vale? Esto realmente no nos entra, pero son pequeños detalles que aparte de darnos un poquito de cultura general, que eso no está mal. Si nos preguntan, lo tenemos. Claro, tiene que pedir permiso. Todos. Todo el mundo. Siempre te suelen dejar, pero para tú poder ir contra un diputado, tienes que pedírselo a la Cámara. Lo vais a investigar solamente. Ah, que vayas a investigarlo, porque bueno, puedes irlo investigando, pero para procesarlo tienes que pedirle autorización a la Cámara. Pues sería ya a nivel jueces y demás. Jueces, claro, esos son los que... Por ejemplo, muy civil. La Guardia Civil realmente puede investigar a quién ellos quieren, siempre y cuando tú tengas, pero claro, tienes que mirar, porque tú no puedes
date cuenta que para tú a lo mejor pincharle un teléfono o entrar en los correos electrónicos, tú tienes que pedir autorización. Eso para todo el mundo. Por eso no entiendo cómo empiezan a sacar conversaciones y tal. Eso tú tienes que pedir autorización al juez. Y será el juez, entiendo, que pida suplicatorio. Pero para tú procesarlo, o sea, para tú condenarlo, sí o sí tienes que pedir autorización a la Cámara. La Cámara te va a decir que sí. Sí, que tiene que ser a nivel juez. Date cuenta que la Cámara está compuesta por un montón de personas. Y el presidente de la Cámara tiene que velar por todas esas personas. Pero si yo, Uco, te llevo y te digo, mira todo lo que ha hecho esta persona, puedes encontrar ahí. Lo normal es que te dejen. No quiere decir que ellos no vayan a hacer, date cuenta que muchos de ellos están, si hasta el cuñado del rey ha estado en la cárcel, quiere decir que la inviolabilidad tiene un límite. O sea, la inmunidad tiene un límite. Para lo único que no tiene límite es para el rey, que puede hacer lo que quiera. Para todos los demás hay un límite. Porque para algo existen los delitos políticos. ¿Sabes? Tú puedes ir contra ellos. Lo que pasa es que el procedimiento no es el mismo que cuando vas contra ti o contra mí. Es un poquito cuesta un poquito más. Cuando te dicen culpado y procesado no quiere decir que sean investigados. Tú los puedes investigar. Exacto, sí, investigarlo creo que ya Tú puedes investigarlo. en ese nivel juez ya. Pero aquí es donde está toda la problemática del día de hoy, porque el Consejo General del Poder Judicial, lo veremos más adelante, en el tema 4, está compuesto por personas que eligen el gobierno, el Congreso y el Senado. O sea, los jueces y tribunales que hoy en día eligen e inculpan a estas personas son elegidos por ellos. Sí, estamos afines al partido que estamos. No voy a decir nada, pero nos vacilan un poco la vida. En las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ponemos al lado, es la Sala Segunda. La Sala Segunda es la de lo penal, ¿vale? El Tribunal Supremo tiene varias salas y la segunda es la de lo penal. Y aquí al lado también vamos a poner aforamiento. ¿Qué es el aforamiento? Que determinadas personas van a determinados tribunales. Por ejemplo, si tú quieres ir contra una persona de aquí, porque ha cometido un hecho delictivo, tú lo denuncias, va a su sección, depende del delito que ha cometido, va a la sección de instrucción, y de la sección de instrucción va al juzgado de lo penal. Un delito normal y corriente. No voy a entrar mucho más allá. Pero si ese delito lo comete el presidente del gobierno o algún diputado, va al Tribunal Supremo. Quiere decir que determinadas personas son aforadas. Y ese aforamiento significa que determinadas personas van a determinados tribunales, no van a los tribunales ordinarios. No se te juzga como a ti y a mí. O sea, por eso se quita a veces el aforamiento para poder hacer recursos y demás. El aforamiento, no. Tiene que ver. O sea, el aforamiento no te lo quitas. Lo que tus recursos, date cuenta que, por ejemplo, cualquier persona de a pie que vaya a los tribunales ordinarios, el último tribunal que va a ir en recurso, en segunda instancia y en tercera, va a ser el Tribunal Supremo. Ellos van directos al Tribunal Supremo. Los parlamentarios canarios van directos al Tribunal Superior de Justicia, porque el Tribunal Superior de Justicia es el que culmina la Comunidad Autónoma de Canarias. Tenemos el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, Tribunal Superior de Justicia, que en la Comunidad Autónoma es el máximo, y luego la Audiencia Provincial, Tribunal de Instancia y sus secciones. Entonces, nosotros iríamos, si tú cometes un delito, vamos a los tribunales ordinarios. Pero si el delito lo comete un diputado, va directo a la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Lo juzgan los grandes magistrados. Que el aforamiento suele ser eso. Por eso ellos se eligen entre ellos. Es verdad que en Canarias, si mal no recuerdo, lo buscaré después y se lo diré por el WhatsApp. En Canarias los políticos se han quitado el aforamiento. Y en Canarias creo que no existe aforamiento con nuestros políticos. Lo cual es otra cosa que lo tengo ahí en la cabeza, pero no sé si es verdad. Después lo busco bien, se lo digo. Otra cosa que dice que nosotros vamos súper avanzados. Aquí todos somos iguales.
Y eso es algo bastante bueno, pero no lo sé con certeza, lo tengo en la cabeza como que me suena de que lo he leído, pero lo buscaré. Se suprimió el aforamiento en Canarias. Pues ahí lo tienen. Los jueces y los tribunales, perdón, los jueces y los magistrados no son inculpados como nosotros. Los policías, los policías van a la jurisdicción ordinaria, ¿vale? Tenemos la jurisdicción ordinaria, pero se nos busca la audiencia provincial. Eso es un pequeño aforamiento también. Eso quiere decir que determinados delitos de determinadas personas necesitan de determinados jueces. Porque no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo un juez de lo penal que él está solo en su juzgado, instruyendo o conociendo de una causa, como el otro día hablaba con Héctor. Si yo voy por la calle y un chico me toca el culo, es una agresión sexual. ¿Tú crees que eso un juez solo lo puede resolver? Por supuesto. Pues vamos a la sección de lo penal. Sección de lo penal, hay un juez nada más que mira tu causa, me escucha a mí, escucha al chico, mirará las pruebas y está. Caso de la manada, 5 chicos de madrugada, alcohol, una niña de 18 años, un portal, un lugar en donde no se puede defender y la agreden violentamente, sexualmente también, y le roban el móvil después. ¿Tú te crees que eso un juez solo lo puede resolver? ¿O necesitas que varias personas escuchen, vean las pruebas? Pues nos vamos a la audiencia, porque las violaciones van hacia la audiencia provincial, porque la audiencia provincial nunca va a haber un solo juez, van a haber 3 magistrados, 3 personas que miren a ver qué pasa, porque a grandes casos, más personas a mirar qué hacemos con esta gente en el mismo juicio. Tú verás 3 magistrados, yo una vez, ustedes pueden ir un día, a mí me gusta hacerlo, pero eso es de friki máximo, tú vas un día y miras ¿qué delitos hay? El 10 de noviembre voy a ir a ver una agresión sexual entre menores, un juicio. Tú puedes ir, sentarte allí, porque los juicios son públicos. Y tú como ciudadano puedes ir a ver un juicio. Pues yo una vez vi una banda organizada de pibes que entraban en casas a robar y eran 17 chicos y eran 3 jueces en la audiencia. Son 3 jueces, el ponente y otros 2, porque son muchas cosas. 17 pibes han entrado a robar en un montón de casas, incluso algunos con violencia, intimidación, con violencia sobre las personas. Son mucha gente y son una banda organizada. Pues necesitamos más gente que vea esto. Había un montón de abogados, había, claro, son 17 personas, pues son 3 jueces, un fiscal. A grandes casos, más gente. Pero eso lo vamos a ver el miércoles, esa parte es súper divertida. Ahora tenemos que ver las cosas. Los diputados y senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas cámaras. Y si nos acordamos que ellos aprueban sus presupuestos, pues ellos mismos se ponen su sueldo. Artículo 72. Vemos el 73 lo dejamos ya. ¿Van bien? Sí. Las cámaras establecen sus propios reglamentos por mayoría absoluta. Si el Congreso está compuesto por 750 personas, la mayoría, o sea, hay mayorías cualificadas, ¿vale? Está la mayoría absoluta, la mayoría simple y las mayorías específicas, como 3/5, los 3/5 del defensor del pueblo. Pues la Cámara establece su propio reglamento por mayoría absoluta. ¿Qué significa? Que para aprobar estos reglamentos se necesita la mayoría absoluta de los votos y que son la mitad de los votos más uno. Es decir, si ellos son 750, necesitan 176 votos. 175 la mitad más uno, 176. Y hay 3 reglamentos, ¿vale? Está el reglamento de esto a título informativo, está el reglamento del Congreso, el reglamento del Senado y el reglamento de las 2 cámaras. Existen 3 reglamentos. Aprueban autónomamente sus presupuestos por mayoría simple, que he visto, pero, o sea, los presupuestos de ellos, mayoría simple, porque la mayoría simple es la mayoría de gente que vaya. Si hay 50, pues 26. Y 26 dicen que sí, para adelante.
Pero la mayoría simple es proceder rápido. Los que hayan asistido a esta convocatoria de aprobación de presupuesto, la mayoría digan que sí. Y la otra es mitad más uno, sí o sí, tiene que ser 776. Pero aquí, la mayoría de los que vayan, mayoría simple, no hace falta mucho. Evidentemente hay dos que estarán de acuerdo en cobrar lo máximo. Y de común acuerdo regulan el estatuto del personal de las Cortes Generales. Los reglamentos y sus reformas serán sometidos a una votación final sobre la totalidad, ¿vale? Que requerirá otra vez mayoría absoluta. Mayoría, plazo, todo eso hay que subrayarlo muy bien, chicos. Incluso con otro color si puede, porque es súper importante, es súper preguntable. Las cámaras eligen a sus respectivos presidentes y los demás miembros de sus mesas. Las secciones conjuntas serán, conjuntas serán presididas por el presidente del Congreso. Siempre el Congreso es quien lleva la voz cantante, ¿vale? Y se regirán por un reglamento de las Cortes Generales, también aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara. Los presidentes de las cámaras ejercen en nombre de todos los poderes administrativos y facultades de policía, y ahí subrayamos, de policía en el interior de sus respectivas sedes. ¿Quién es el policía? En el interior de las sedes, el presidente del Congreso y el presidente del Senado. Por eso dicen los presidentes de las cámaras. También lo he visto un montón de veces en preguntas. Muchas veces cuando se vuelven locos ellos ahí insultándose y diciéndose de todo, está el presidente que dice, señoría, le invito al orden, señoría, le invito al orden, para que se calmen, para que dejen de insultarse, y cuando no, apaga el micro, porque él es el policía dentro de dentro de la sede, es el que llama al orden, el que entre ellos son políticos, tienen que llevar un respeto, tienen que hablar con una determinada seriedad. O cuando sacan fotos o vienen con camisetas de, yo qué sé, de Che Guevara, no sé, se ha visto de todo en las sesiones plenarias. Él es el que dice, le invito al orden, se habrá visto un montón de veces porque esas son las que salen en los debates. Artículo 73. Importante también. Ay, este es súper importante, súper, súper. Las cámaras se reúnen anualmente en dos periodos ordinarios. El primero, de septiembre a diciembre. Y el segundo, de febrero a junio. Y pongan al lado, Canarias, igual, pero en Canarias es el primero de septiembre a diciembre, igual. Y el segundo, de febrero a julio, con él. En Canarias, hasta julio. En el estado, hasta junio. Cuando vayamos al Estatuto de Autonomía y veamos esto, ya sabremos que ya lo teníamos en el 73.1, que en el estado es septiembre a diciembre, febrero a junio el segundo, y en Canarias es de septiembre a diciembre, febrero a julio. Las cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición, y yo ahí mismo pondría 2 puntos. Donde pone a petición pondría 2 puntos. Del gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría de los miembros de cualquiera de las cámaras. Y eso en mi tarjetita también lo sacaba. Y pondría sesiones extraordinarias, 2 puntos. Primero, el gobierno. Segundo, la Diputación Permanente. Tercera, mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras. Y ponemos al lado. Canarias, 2 puntos. A petición del gobierno también ponemos Canarias. Primero, el gobierno. Segundo, la Diputación Permanente. Hasta aquí, las sesiones extraordinarias son iguales en el gobierno que en el gobierno de Canarias. Y ahora la diferencia viene ahora. Punto 3. Un cuarto de los diputados en Canarias, ¿vale? O 2 grupos parlamentarios. Sí, ¿no?
Ponemos Canarias, primero, a petición del gobierno, segundo, a petición de la Diputación Permanente, tercero, un cuarto, uno partido de cuatro, puedes poner si quieres un partido ya, diputadas, o dos grupos parlamentarios. Me voy a saltar al artículo 78 para decirles un poco qué significa la Diputación Permanente, simplemente porque la acabamos de nombrar, ¿vale? Y lo dejamos aquí. Vamos al artículo 78, el próximo día empezamos por el 74. Dice, en cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de 21 miembros que representarán a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica. Y poner Canarias, mínimo 11 personas, pero actualmente hay 21. Mínimo 11. Canarias tiene que tener un mínimo de 11 personas, pero actualmente hay 21 también. Y ponemos por un ladito, el Congreso tiene 69, porque ahí te está diciendo que como mínimo podrá estar compuesta por 21 personas. Pues el Congreso actualmente tiene 69 personas en su Diputación Permanente. Y el Senado, 36. 69, 36. 69, 36. Y si lo miras de abajo arriba, cada uno se llevan 3. 3, 6, 6, 9. Las diputaciones permanentes estarán presididas por el presidente de cada Cámara y tendrán como funciones las previstas en el artículo 73, las secciones, que son las sesiones de las cámaras. La de asumir las facultades que corresponden a cada Cámara de acuerdo con los artículos 86 y 116, 86, Decreto Ley 116, Estado de Alarma, Situación y Sitio. En el caso de que éstas hubiesen sido disueltas o hubiera expirado su mandato, y la de velar por los poderes de cada Cámara cuando no estén reunidas. Entonces, lo que quiere decir que la Diputación Permanente son una serie de personas que van a estar reunidas cuando las cámaras no lo estén. ¿Por qué? Porque se están leyendo. ¿Por qué? Porque se acaba de disolver la Cámara. ¿Vale? Cuando estas no estén, va a estar la Diputación Permanente. ¿Vale? Que estará compuesta por las 69 personas del Congreso o las 36 del Senado. ¿Vale? Ellas entran a jugar cuando las Cortes Generales no están trabajando. Por eso se llama permanente. Es una diputación, es decir, son varias personas que están siempre ahí para cuando no estén las cámaras reunidas. Expirado el mandato de la Cámara o en caso de disolución, las diputaciones permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes. La Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados de sus decisiones, porque ellos están ahí de forma permanente, no son los encargados reales del Congreso y del Senado, son los que están prestando sus funciones mientras ellas no estén. El próximo día seguimos con el otro artículo. Acuérdense de traer el miércoles el Código Penal y la ley. Mira, si no lo tienes y te lo vas a comprar, no te lo compres. Vete, imprime y hazlo así. Con lo que le dije a los chicos antes. Bueno, lo imprimes y lo cuadernas. Te va a salir más barato y esto es lo que vas a llevar al examen, porque los códigos no se pueden llevar, el código como tal, si está comentado, no lo puedes llevar, y todo el mundo imprime la ley. Y si tú te acostumbras a hacer los supuestos así ya, el día de examen vas a ir volando. Porque no es lo mismo, o sea, no es lo mismo los códigos ni la tabla, es decir, el que no se lo pueda comprar, no lo puede imprimir, el próximo día, o yo le dejo el mío, que no tengo problema ninguno, o lo trae en la tablet. El supuesto no va a ser mañana. De hecho, lo van a hacer miércoles. Y lo que yo voy a hacer es una introducción a supuesto práctico el miércoles. Para que cuando vengan con esto, no se vean ahí un poco de qué estoy contando. ¿Vale? Pero si no lo tienen y se lo van a comprar de aquí al miércoles, háganlo así, aparte de ser aparato,
ya se pone de modo examen, porque en el examen más breve que algo así. Y yo no yo porque lo tengo yo todo apuntado, pero no escribiría y subrayaría nada durante todo el año. Hasta que se sepa si lo pueden llevar subrayado o no. A nosotros nos dejaron llevarlo subrayado y llevarlo así. Pero porque no nos dejaron llevarlo y lo que nos pusieron en su puerto fue una locura. Entonces, yo creo que le dijeron, mira, que hagan lo que quieran porque las preguntas no van a contestar. Entonces, nos dejaron hacer, nos dejaron llevarlo todo, ¿vale? Chicas, bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Nada, a ti. Chao, vale, nos vemos. Cualquier cosita, me hablan por el grupo. Ah, buen día. Bueno, Kendall.